En este momento vamos a subir un próximo video a las redes sociales que vamos a considerar una vez más la analogía que el Señor Jesús les contó, les relató a sus discípulos y a todas las personas que estaban escuchándole una semana antes de su crucifixión. Vamos a ver las conductas de lo que Dios espera que se reproduzcan en los seres humanos cuando nosotros hemos muerto como esa semilla y nacemos entonces ahora a una nueva vida en Cristo Jesús nuestro Señor, porque las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Los frutos de la carne ya no tienen que reaparecer en nosotros, los que hemos muerto, sino porque ahora van a estar en nosotros los frutos del Espíritu. Pero para que eso se produzca en nosotros, tenemos que morir realmente como la semilla nunca más ha de ser lo que era, porque ahora en lugar de ella va a aparecer una linda planta y va a llevar muchos frutos representando los frutos del Espíritu. Esa analogía representó 100% la persona de Jesús. Él muere para que nosotros tengamos vida, y la muerte que nosotros merecíamos morir, Él muere en nuestro lugar. Así que vamos a estudiar la palabra y ver algunos textos, y que el Señor pueda ayudarnos, bendecirnos, acompañarnos, y también pueda bendecir a cada persona que en algún momento podrá ver este o estos videos en las redes sociales, puedas tener la bendición, recibir la bendición de Dios para él, para su familia y para todos los de su casa. Oramos. Padre nuestro que moras en los cielos, santificado y alabado sea tu santo nombre. En esta hora, al abrir tu palabra, ruego el perdón de mis pecados y que usted pueda bendecir su palabra y este mensaje pueda llegar a más de alguna persona, y esta persona al escucharlo pueda sentir la necesidad, así como la tuvo Nicodemos y muchos otros que acudieron a usted en busca de ayuda para cubrir esta gran necesidad que está en cada uno de los seres humanos. Ruego tu favor y le doy gracias, pero que se haga su voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a leer lo que la Biblia dice, los textos que están allí, los he usado en el video anterior, que están allí en Filipenses, en el capítulo 2, vamos a leer desde el verso 3 en adelante. El subtítulo que tiene este capítulo: Humillación y exaltación de Cristo. El texto 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Son consejos del Señor a través de este apóstol llamado Pablo, que fue nombrado apóstol
por el propio Señor Jesús y fue enviado para que llevara este mensaje de las buenas nuevas de salvación, de la crucifixión de Jesús a todos los gentiles, a los que no pertenecían al pueblo de Israel. Y el verso 4 dice lo siguiente, el, el verso 5 dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Estos maravillosos textos que están aquí en el capítulo 2 del libro de Filipenses, hablan de la humillación y de la exaltación de Cristo. Y los textos Jesús los hizo prácticos en su vida diaria, cotidiana. Dice que Él dejó el cielo, la adoración de los ángeles, se despojó de su divinidad porque Él era igual a Dios, pero en los momentos difíciles que le tocó vivir en este mundo, porque el diablo lo fue acechando, causándole problemas y más problemas y dificultad sobre dificultad, Él se mantuvo como un siervo obediente, cumpliendo así la voluntad de su Padre, y no se apoyó en su divinidad como cosa que aferrarse, dice la palabra de Dios. Y ahí nosotros lo encontramos allí en la última Pascua, que Él está aquí en Jerusalén, aquí en la tierra. Los discípulos le preguntan en un momento que dónde debían celebrar la Pascua. Los discípulos, ignorantemente, porque nunca quisieron escucharle al Señor ni pusieron atención a sus palabras, ellos pensaban que era una Pascua más de las Pascuas anteriores que habían pasado con el Señor. Y el Señor Jesucristo le dice: vayan a tal calle y van a encontrar a un hombre, y cuando éste entre en su casa, decirle a él, el Señor dijo, dónde celebraremos la Pascua. Él entonces se lo va a indicar. Y tal cual el Señor les dijo a ellos, les aconteció a sus discípulos, y encontraron entonces un aposento alto que le llama la Biblia, y allí entonces prepararon la cena para celebrar la Pascua. Cuando llegaron allí a aquel lugar, no estaba ese hombre que lavaba los pies de los visitantes, que era un siervo, esclavo de otros hombres, y el trabajo consistía en tener
un lavatorio con agua, una toalla, y cuando llegaban los visitantes debía invitarlos para que tomaran asiento. Él entonces empezaba a lavarle los pies antes de pasar a la cena. Y en esa ocasión ese hombre no estaba. Jesús espera un momento, esperando que algunos de los discípulos podía ponerse de pies y hacer el papel de siervo y empezar a lavar los pies de sus compañeros, pero eso no aconteció. Entonces el Señor se levanta, se ciñe la toalla y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Los discípulos quedaron asombrados por la decisión que su maestro ha tomado de lavarle los pies a ellos. Y empieza a lavar los pies porque el texto decía de que él se hizo y él aparece como hombre, pero bajó un poco más como hombre, sino como un siervo de siervo, obediente y obediente hasta la muerte de cruz. Los demás discípulos guardaron silencio, dejaron que Jesús le lavara los pies, pero cuando le tocó el turno al apóstol San Pedro, con el orgullo dentro de él, no había muerto, aún como la semilla, seguía en él el espíritu mundano, pagano, de exaltación propio, el yo, se hace presente y le dice: Señor, a mí tú jamás me lavarás los pies. Porque el apóstol San Pedro tenía un concepto más alto del que debía tener, y no aceptó que su maestro, la persona que ellos esperaban que iba a ocupar el trono de Israel, no podía rebajarse a hacer ese papel de siervo y lavarle los pies a ellos. Y le dice: Señor, jamás me lavarás los pies. Jesús le dice: Pedro, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, lo entenderás después. Pero si tú no dejas que yo te lave los pies, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Quedará excluido del cielo, de la salvación, del perdón y de la esperanza. Así que Pedro reflexionó, reaccionó en el momento, se encontró excluido, se encontró perdido, sin esperanza, sin Dios y sin salvación. Y entonces le dice: Señor, no solamente lávame mis pies, sino mi cabeza y todo mi cuerpo, porque todo necesita ser limpiado y lavado. Jesús le dice: todos vosotros estáis limpios, salvo uno, y los que están limpios solamente necesitan lavarse los pies. Esa decisión que el apóstol San Pedro es la que el Dios espera de cada uno de nosotros. Cuando nosotros escuchemos la palabra de Dios a través de un sermón predicado en alguna iglesia, o escucharon palabras de Dios en las calles,
o, o por algún amigo que nos hable acerca de Dios, no pongamos ni endurezcamos nuestro corazón, sino que echemos mano en ese momento y abracemos entonces esta verdad, porque el Señor dice en su palabra: hoy es el día de salvación, no mañana, hoy. Si oyereis hoy su voz, dice Él, no endurezcáis vuestro corazón, sino creedme y aceptadme como su Salvador. Y el apóstol San Pedro, cuando se encontró destituido de la gloria de Dios, porque el orgullo que estaba dentro, el yo, superaba su convicción y lo llevó a rechazar a Jesús que le lavara los pies, pero Jesús le dice: si no deja que yo te lave pies, entonces no tendrás parte conmigo en los reinos de los cielos. Así que, y muchos hombres en la historia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, teniendo la oportunidad de echar mano a la salvación, el yo que estaba dentro fue más fuerte que sus convicciones y prefirieron rechazar obstinadamente, morir más tarde en las tinieblas, sin esperanza y sin Dios, teniendo la oportunidad de bajar al sepulcro, llevándose la esperanza del perdón, de la esperanza y de la salvación. Haya pues, dice el Señor, en vosotros este mismo sentir que hubo en nuestro Señor Jesucristo. No debemos tener más alto concepto del que tenemos, porque si tenemos un más alto concepto vamos a mirar a todas las más personas como inferiores. Y ese es el camino que ha llevado mucho a la muerte y perder la vida eterna, teniendo la oportunidad de humillarse y ser enaltecido entonces por nuestro Señor. Por eso que el subtítulo que dice acá: humillación y exaltación de Cristo Jesús, hizo una obra que le dio fiel cumplimiento a la semilla, porque Él, nosotros podríamos decir de que Él tuvo suficiente causas para poder rebelarse contra los seres humanos, echar mano a lo que Él era y reducirlos en polvo a todas aquellas personas, partiendo por Caifás, cuando le hace la pregunta: ¿tú eres el Hijo de Dios, del Dios viviente? Te conjuro, le dice a él. Y Jesús le dice: yo soy, tú lo has dicho. Y entonces el sumo sacerdote, que no era lícito ni correspondía enrajar sus vestidos, lo hace este hombre y se vuelve a la asamblea y le dice: ¿para qué más testigos necesitamos si él se ha declarado que es el Hijo del Dios viviente? Y ahí entonces lo llevaron a la condenación y a la muerte de cruz. Ese soldado que le da alguna bofetada, le tapan los ojos, le dice: dinos quién fue el que te abofeteó.
El que le puso, los soldados que le pusieron la corona, tejieron rápidamente una corona de espina y se la pusieron en su cabeza y la sangre empezó a correr por sus sien y el soldado que le traspasó su costado con una lanza y salió agua y sangre y todos los que se burlaban y decían si eres hijo de Dios sálvate a ti mismo y salvas a nosotros, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. O sea, cuántas cosas le dijeron, pero Jesús guardó silencio en cumplimiento de las exigencias de la ley de Dios y de la voluntad de su Padre, pudiendo él haber reducido a todos ellos en polvo y ceniza en ese momento. Pero ¿cómo salvaría al hombre? Si Jesús eso lo hubiera hecho, nosotros hubiéramos estado perdidos irremisiblemente. Él aceptó la humillación, el vituperio, la burla, solamente por amor a todos nosotros. Y es por eso que nosotros tenemos que amar a nuestro Dios, amar su palabra por ese tremendo sacrificio expresado por el amor de Dios por nosotros, los que merecíamos realmente morir y estamos destituidos de la gloria de Dios porque la paga del pecado es muerte. Y Jesús tomó el papel de siervo, se hizo obediente, obediente hasta la muerte de cruz, y por ese maravilloso sacrificio en favor de nosotros, los que estamos perdidos, entonces Dios el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y ese texto va a tener un fiel cumplimiento al final del milenio, donde Dios va a traerá a la nueva Jerusalén, la santa ciudad, que va a posarse allí en el monte de los olivos. Allí va a resucitar a todos los que tuvieron por inmunda la sangre de Jesús, no aceptaron el sacrificio, sino que prefirieron aceptar las tinieblas antes que la luz. Y allí todos los hombres que no aceptaron desde Caín hasta el último ser humano que ha de vivir, que no va a aceptar este mensaje, aún el diablo mismo y todos los ángeles tendrán que ponerse de rodillas delante de Jesús cuando lo vean sentado a la diestra de Dios Padre, y tendrán que reconocer que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. Nosotros tenemos la oportunidad ahora de morir como esa semilla que muere y nunca más ha de ser, porque deja de ser y se convierte ahora en una planta nueva, maravillosa. Si esta planta puede ser si usted planta una semilla de maíz, ese maíz que usted planta muere, pero de él brota un maíz que se le llama chala, y después aparecen los choclos en sus costados, y muriendo una semilla, pero cada choclo trae muchas semillas y estas se conservan para volverlas a plantar. Ahora, si usted planta una semilla que se le llama un cuesco de durazno o almendro o otro árbol, pero ese cuesco, esa semilla tiene que dejar de ser lo que era, y ahí va a brotar un almendro. Si es un cuesco de almendro, es un cuesco de un durazno, y usted la va a ver crecer,
altar, si va a llegar el momento donde se va a llenar de flores y van a aparecer los duraznos, si es durazno, y si es almendro, y usted se va a maravillar, pero para que ese durazno, ese almendro, o esa choclo, ese trigo, esa cebada, pero ese grano tuvo que morir y nunca más ha de ser lo que era, porque murió para que apareciera en su lugar esa maravillosa planta que va a llevar mucho fruto. Entonces Jesús espera que en nosotros se produzca eso, una muerte completa, total, a la vida antigua que nosotros llevamos, que era de que los frutos de la carne, que es fornicación, adulterio, inmundicia, lascivia, envidia, orgullo, pleito, y ninguno de ellos, dice el Señor, va a heredar los reinos de los cielos. Vamos a leer otro texto que aparece aquí en, en el apóstol San Pedro, en el capítulo 3, el verso dice: una buena conciencia. El capítulo 3, verso 8 en adelante dice lo siguiente: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredases bendición. ¿Por qué? El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dice el 13: si quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien, más también si alguna cosa padecéis, por causa de la justicia bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Las conductas entonces de- del ser humano, cuanto éste se ha dejado transformar por la gracia y el poder de Dios, y ha muerto como esa semilla que nunca más ha de ser lo que era, porque en su lugar aparece una linda planta y esta va a llevar muchas semillas, muchos frutos, y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, los que hemos aceptado esta bendita esperanza y este santo evangelio de convertirnos de llevar muchos frutos, muchas almas a los pies de Jesús, porque Él dice que el problema más grave que existe entre los que profesan ser cristianos, estos pueden ser pastores, sacerdotes, maestros de teología o cualquier persona que ha aceptado esta verdad y no vive de acuerdo a la palabra de Dios. Es mejor, dijo el Señor, que se ponga una piedra de molino y se eche en lo profundo de la mar, porque viene a ser una piedra de tropiezo para los que quieren entrar, porque Él no entra ni tampoco deja entrar a los demás. Así que Dios los va a vomitar a aquella persona
porque no se ha dejado transformar por el poder y la gracia de Dios, sino que han seguido apareciendo los frutos de la carne en aquella persona que Dios la ha llamado para que aparezcan en él los frutos del Espíritu, porque dice que el carácter de Cristo es el que se tiene que reproducir en nosotros. La gente quiere ver a Jesús a través de los predicadores, a través de los pastores, a través de los sacerdotes, y no personas que van a aparecer en ellos los frutos de la carne, los cuales los mencioné, que es adulterio, inmundicia, laxivia, orgullo, egoísmo, maldiciente y muchas otras cosas que quien tengan esos frutos, dice, no podrán heredar los reinos de los cielos, aunque estos profesen ser seguidores de Jesús, pero si no han muerto como ha muerto esa semilla, no podrán entonces ver y entrar en los reinos de los cielos. Jesús se lo dice a Nicodemo en una ocasión. Y la alta norma que Jesús espera de nosotros, que éstas aparezcan para que seamos una bendición para los demás y no una piedra de tropiezo, está allí en Efesios, en el capítulo 4, donde dice la nueva vida en Cristo Jesús, la alta norma que Dios pone a los seres humanos cuando estos deciden aceptarle a Él como su Salvador personal. El versículo 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes es benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Consejos de Dios a través de estos santos hombres para que podamos nosotros heredar entonces los reinos, los cielos, permitir que la gracia de Dios nos transforme completamente, transforme nuestra mirada, nuestros oídos, nuestra boca, nuestras manos, nuestros pies y todo nuestro ser, e ir avanzando entonces y alcanzando la plena santificación. Sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. La palabra de Dios es un libro de conducta, los cuales tenemos que hacer práctica aquí en la tierra, viviendo en las tinieblas de este mundo, pero debemos vivir ya como que nuestro hogar ya sea un pedacito de cielo aquí en la tierra, así como vivió
Noé en medio de una generación maligna, perversa, y finalmente Dios determinó raerlos a todos ellos de la faz de la tierra porque los pensamientos de ellos era de continuo hacia el mal y Dios se aburrió, se arrepintió de haber creado a los seres humanos y es por eso que determina raerlos después de 120 años de gracia para ellos, pero ellos prefirieron seguir viviendo en las tinieblas y entonces Jesús dijo, estos hombres y toda esta generación no entendieron hasta que Noé entró en el arca con su familia, 8 personas, vino el diluvio, se los llevó a todos, aquellos que se burlaban y pusieron oídos sordos, ojos ciegos al llamado de Dios a través de este santo hombre llamado Noé. Ahora encontramos a Lot allí en la ciudad de Sodoma, una ciudad que no temía a Dios ni a los hombres, sino que igualmente los pensamientos de ellos eran de continuo al mal y finalmente Dios salvó al justo Lot. Y una vez que sale Lot de Sodoma, desciende fuego del cielo y toda esa Sodoma, Gomorra y otras ciudades cercanas allí fueron cubiertas por fuego y ceniza y azufre y todos murieron. Y Lot, a pesar de toda la corrupción, la maldad, la violencia que había en esa ciudad, él se mantuvo como esa planta que iba a llevar mucho fruto, no fue contaminada por nada de aquel lugar, sino que Dios lo saca entonces de aquel lugar para librarlo de la muerte inminente que venía sobre esas ciudades malvadas. El Señor quiere ahora salvarnos a todos nosotros los que vivimos en este mundo, a esas 8.000 y más de 8.000 millones de habitantes. La salvación está disponible para todos ellos, pero hay que aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, abandonar todo lo que impide que nosotros conozcamos cuál es la voluntad de Dios y seamos humildes y dejemos que Él transforme nuestra vida y que el carácter de Cristo se pueda reproducir en cada uno de nosotros para que cuando llegue ese día de que Dios va a rendir cuenta a los seres humanos y cada uno de nosotros tendrá que comparecer ante este tribunal, podamos ser como David cuando Natán le dice, tú no morirás porque Dios ha remitido a tu pecado. Que el Señor pueda bendecirnos y acompañarnos y nos estaremos viendo entonces en un próximo video.